los años 20 en Estados Unidos, la era del jazz, la ley seca y los relojes que brillaban en la oscuridad. La US Radium Corporation de Nueva Jersey fabricaba uno de los productos más exitosos de su época: relojes con diales que brillaban en la oscuridad. A los militares les encantaban, los pilotos no podían volar sin ellos, y las mujeres de moda lucían broches luminosos. El secreto era la pintura de radio, una mezcla de radio 226 y sustancias luminescentes. Cientos de mujeres jóvenes, en su mayoría de entre 14 y 20 años, trabajaban en fábricas aplicando esta pintura con finos pinceles. Era un trabajo prestigioso, limpio, bajo techo y bien pagado. My sister worked at the Radium Dial and she went there right after she got out of high school. A las chicas incluso se les conocía como Ghost Girls, porque al final del turno brillaban literalmente en la oscuridad debido al polvo de radio. Pero había un problema. Para dibujar líneas perfectamente finas en los diminutos diales, las empleadas utilizaban la técnica de lamer, mojar, pintar. Eso significa que lamían los pinceles radioactivos, varias veces por minuto, cientos de veces por turno. I was telling my mother and my mother said, "What do they have to put in their mouth for?" Los jefes aseguraban que el radio era absolutamente seguro y que incluso era bueno para la salud. En aquella época el radio se añadía a la crema de dientes, a los cosméticos e incluso al chocolate. El agua radioactiva se vendía como elixir de juventud. Era un auténtico boom, y nadie sospechaba que detrás del elemento de moda se escondía un asesino silencioso. Lastimosamente, los síntomas no aparecían de inmediato. Primero las trabajadoras sufrían de fatiga. Luego empezaban a dolerles los dientes. Las chicas iban al dentista, que les extraía los dientes, pero las heridas no cicatrizaban. Y por si fuera poco, los huesos de la mandíbula comenzaron a brillar y a deteriorarse. A algunas de las trabajadoras se les caía literalmente la mandíbula. ¿Sabes qué es el radio 226? Es un nucleido radioactivo con una vida aproximada de 1600 años. Cuando entra en el cuerpo, este lo confunde con el calcio, ya que son químicamente similares. ¿Y a dónde va el calcio? Pues a los huesos y los dientes. Pero en lugar de fortalecer los huesos, el radio los convierte en una fuente constante de radiación. Imagina que tu propio esqueleto se convierte en un reactor nuclear en miniatura que no se puede apagar. Cuando las trabajadoras empezaron a enfermarse y a morir en masa, la empresa lo negó todo. Médicos sobornados por la empresa dieron diagnósticos que iban desde la sífilis a la histeria. El clásico son imaginaciones de las mujeres, pero 5 valientes mujeres, bautizadas por la prensa como Radium Girls, demandaron a sus jefes. El juicio se convirtió en una sensación. Mujeres moribundas, algunas tan débiles que no podían levantar la mano para prestar juramento, brillando en un tribunal a oscuras, luchando contra un monstruo empresarial. Al final ganaron. ¿Pero a qué precio? La mayoría de las demandantes habían muerto antes de que llegaran los años 30. Su victoria dio lugar a una revolución en la salud y la seguridad en el trabajo y a las primeras normas de seguridad radiológica. La tragedia de las chicas radioactivas fue el primer caso masivo de envenenamiento por radiación de la historia. El primero, pero no el último. Ahora trasladémonos 2 décadas al futuro. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. El mundo ha entrado en la era nuclear y los científicos empiezan a jugar con fuerzas que no comprenden del todo. 21 de mayo de 1946. El Laboratorio Nacional de Los Álamos es el lugar donde se creó la bomba atómica. El físico canadiense Louis Slotin está realizando un experimento que hoy se calificaría de locura. En la mesa que tiene delante hay 2 semiesferas de plutonio 239 que pesan en total 6,2 kilogramos. Es casi la cantidad de material de fisión necesario para iniciar una reacción en cadena autosostenida. Slotin sujeta la semiesfera superior con una mano y con la otra empuña un destornillador ordinario, que sirve como única división entre las 2 mitades de una bomba nuclear en potencia. Lentamente acerca los hemisferios mientras observa los contadores Geiger. Cuanto más se acercan las mitades, más intensa es la reacción. Es como hacer acrobacias al borde de un precipicio con los ojos vendados. Además de Slotin, hay otras 7 personas en el laboratorio. Están observando que Richard Feynman llamó a hacerle cosquillas a la cola de un dragón dormido. So now we tickle the tail of the dragon. Okay, let's tickle it. En algún momento el destornillador se resbala y las 2 mitades de la esfera se unen. Un destello momentáneo de luz azul ilumina la sala. Es el aire ionizado por el potente flujo de neutrones. Los contadores Geiger se disparan y enmudecen, sobrecargados de radiación.
Slotin arranca instintivamente las semiesferas con sus propias manos, poniendo fin a la reacción. Todo el incidente dura menos de un segundo, pero es suficiente. «Chicos, creo que acabo de recibir una dosis letal», dice Slotin con calma, volviéndose hacia sus colegas. Se da cuenta de lo que ha ocurrido. En una fracción de segundo, su cuerpo ha absorbido unos 2100 rem de radiación, lo que equivale a 20.000 radiografías. A modo de comparación, la dosis segura anual para los trabajadores de centrales nucleares es de 5 rem. Slotin, como físico experimentado, empieza inmediatamente a dibujar en la pizarra un diagrama de la disposición de las personas en la sala para calcular la dosis que recibieron. Sabe que su cuerpo sirvió de escudo humano para los demás. Tras 9 agonizantes días, Louis Slotin muere. Las otras 7 personas sobrevivieron, aunque algunos recibieron graves dosis de radiación. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Se trataba del mismo plutonio que iba a ser usado para la tercera bomba atómica que se planeaba lanzar sobre Japón. Después de que el físico estadounidense Harry Daghlian muriera por exposición a este mismo trozo de plutonio, solo 9 meses antes, se le apodó como núcleo del demonio. 2 veces, esta esfera acabó con la vida de quienes intentaban domar el átomo. Tras la tragedia de Slotin, todos los experimentos con masas críticas se empezaron a realizar a distancia, sin destornilladores de por medio, pero la lección se aprendió a un coste demasiado alto, y eso fue solo el principio, porque 11 años después, la energía atómica mostraría su carácter a una escala mucho más grande, y lo haría simultáneamente a ambos lados del telón de acero. 1957 pasará a la historia como el año en que tanto la URSS como Gran Bretaña vivieron casi simultáneamente los accidentes nucleares más significativos de la época. Pero mientras los británicos reconocieron, al menos parcialmente, el problema, la Unión Soviética guardó silencio durante 3 décadas. 29 de septiembre de 1957, 4:20 de la madrugada. La planta química Mayak, en la ciudad cerrada de Chelyabinsk 40. En un cañón de hormigón subterráneo se almacenan tanques con residuos altamente radioactivos, un subproducto de la producción de plutonio para las bombas soviéticas. Uno de los tanques, un cilindro de acero de 300 metros cúbicos, contiene una mezcla infernal de isótopos radioactivos en una solución de ácido nítrico. El sistema de refrigeración había fallado hacía un año, pero nadie tenía prisa por arreglarlo. Y con razón. Porque ¿quién querría trabajar con residuos radioactivos? Como resultado, la temperatura del tanque aumentaba lentamente, el agua se evaporaba, la concentración de sales aumentaba. En el fondo se formaba una capa de mezcla explosiva de nitrato. Solo hacía falta una chispa, y muy pronto apareció. La explosión, con una potencia de 70 a 100 toneladas de TNT, arrancó la tapa de hormigón de 160 toneladas. Para que te hagas una idea, es como el estallido de 2 vagones de tren llenos de TNT. Una columna de residuos radioactivos de 1 kilómetro de altura se elevó hacia el cielo, brillando en la oscuridad con una ominosa luz naranja y roja. Se liberaron 20 millones de curios de radioactividad. Traducido a cifras más entendibles, es aproximadamente el 80% de la radioactividad que se liberó en Chernóbil, pero concentrado en una zona más pequeña. La nube radioactiva comenzó su viaje mortal hacia el noreste, cubriendo pueblos, campos y bosques. Y ahora, lo peor, la gente fue evacuada solo una semana después. Durante los primeros días, se dijo a los habitantes de los pueblos de los alrededores que el extraño resplandor en el horizonte era una aurora boreal especialmente brillante. La nieve roja que cayó 2 días después, abono químico. La muerte masiva de ganado, una epidemia. Cuando la verdad empezó a filtrarse, ya era demasiado tarde. 217 asentamientos estaban en la zona de contaminación. 270.000 personas estuvieron expuestas a la radiación. Como resultado, apareció el rastro radioactivo de los Urales del Este, una franja de 300 kilómetros de tierra muerta. Y el mundo no se enteró hasta 1989. Eso significa 32 años de silencio. Pero mientras la Unión Soviética ocultaba su catástrofe, una situación similar se vivía al otro lado de Europa. Octubre de 1957, 15 días después de la catástrofe de Kistim. Estamos en el complejo de Windscale, donde se produce plutonio para el creciente arsenal nuclear del Reino Unido. De repente se produce un incendio en el reactor de grafito. El grafito es esencialmente carbón muy limpio. ¿Y qué ocurre cuando el carbón se incendia? Pues que es casi imposible de apagar. Especialmente si el carbón se encuentra en el corazón de un reactor nuclear. ¿La razón? El efecto Wigner.
Cuando los neutrones deforman el grafito, este acumula energía como un resorte comprimido. El 7 de octubre, los operadores llevaron a cabo el proceso de calentamiento 2 veces seguidas, sin dejar que el reactor se enfriara. Un error fatal. El fuego ardió durante 3 días en el interior, hasta que el 10 de octubre, Tom Twohy tomó una decisión descabellada. Se subió a ver qué ocurría dentro del reactor. Al abrir la ventana de observación, vio un infierno. Las barras de combustible estaban al rojo vivo y el grafito ardía con una extraña llama azul. El reactor brilla como un árbol de Navidad, informó tras cerrar la compuerta. El dióxido de carbono no servía de nada. La temperatura era de 1300 grados. Entonces los ingenieros propusieron un plan que helaba la sangre: inundarlo todo con agua. Pero el grafito al rojo vivo más agua es la receta perfecta para una explosión de hidrógeno. Pero después de 60 horas de combustión se arriesgaron. Silbidos, crujidos, nubes de vapor, todos se quedaron paralizados. Milagrosamente el reactor no explotó. El incendio se extinguió, pero la nube radioactiva con yodo 131 ya se extendía por Europa. Las autoridades confiscaron 2 millones de litros de leche contaminada y la vertieron en secreto en el mar de Irlanda. El primer ministro Macmillan, tras leer el informe, ordenó enterrarlo lo más profundo posible, y lo enterraron durante 30 años. Y junto a las ruinas humeantes, los británicos continuaron tranquilamente explotando el segundo reactor. Sin duda es el resultado de la famosa paciencia británica. Vayamos a los años 60. La Guerra Fría está en pleno apogeo. Los bombarderos estadounidenses con armas nucleares surcan constantemente el aire. Son parte de la operación Chrome Dome, que patrulla las 24 horas del día con bombas termonucleares a bordo. Pero a veces ocurre lo inimaginable. El 17 de enero de 1966, un B-52 y un avión de reabastecimiento chocan sobre la localidad española de Palomares. Ambos aviones se convierten en una bola de fuego. 4 bombas de hidrógeno de 1,45 megatones, 100 veces más potentes que la de Hiroshima, caen del cielo. Imagina el pánico de los habitantes locales. Entre los restos en llamas hay armas que podrían acabar con el mundo. 2 bombas se destruyeron al impactar, esparciendo plutonio sobre 2,6 kilómetros cuadrados de territorio español. Hubo que retirar 1.400 toneladas de tierra contaminada, lo que equivale a 20 vagones de tren llenos de tierra radioactiva. La tercera cayó en un campo gracias al paracaídas de seguridad. Y la cuarta desapareció en el mar. Las autoridades estadounidenses la buscaron durante 80 días con submarinos y batiscafos. Al final, la encontraron a una profundidad de 869 metros. Pero, ¿cuántas bombas no fueron encontradas durante todos los años de la Guerra Fría? 1968. La base aérea de Thule, Groenlandia. Otro B-52 con 4 bombas se estrella contra el hielo. Oficialmente todas fueron encontradas, pero documentos desclasificados insinúan que bajo el hielo aún yace un arma capaz de destruir una ciudad del tamaño de Berlín. Los estadounidenses llaman a estos incidentes Broken Arrow o flecha rota. Se han reconocido oficialmente 32 casos. Extraoficialmente, bueno, ¿quién los habrá contado? Pero no solo los militares perdían el control del átomo. 28 de marzo de 1979, 4 de la mañana, 3 Mile Island, Pensilvania. Todo comenzó con una simple avería en la bomba del segundo circuito. Parecía una tontería, pero en la energía nuclear no hay tonterías. Los operadores miran con pánico los instrumentos que muestran datos completamente erróneos. ¿El nivel del agua es normal? Falso. ¿La temperatura es estable? También falso. Mientras intentan comprender lo que está sucediendo, la zona activa comienza a fundirse. A las 6 de la mañana el gobernador se entera del problema. A las 8 de la mañana ya lo sabe todo Estados Unidos. CNN inicia una transmisión en vivo. Millones de estadounidenses están pegados a las pantallas. Es el primer reality show nuclear de la historia. El pánico crece. La gente mete a sus hijos en los coches y se marcha sin rumbo fijo. En pocos días, 140.000 personas han evacuado por su cuenta. Las autoridades insisten, todo está bajo control. Pero ¿quién les cree después de tantos años de mentiras? La emisión de radiación resultó ser mínima, pero la confianza en la energía atómica pacífica quedó comprometida para siempre. La construcción de nuevas centrales nucleares en los Estados Unidos prácticamente se detuvo. Mientras tanto, en la Unión Soviética se gestaba su propia catástrofe. El 10 de agosto de 1985, en la bahía de Chazma, en el lejano oriente.
Durante la recarga del reactor del submarino K-431 ocurre lo impensable, una reacción en cadena incontrolada. Una explosión térmica de 10 kilotones lanza al cielo la tapa del reactor de 12 toneladas. Es como la explosión de Hiroshima, solo que en una base naval. Todo se mantiene en secreto. A los participantes de la liquidación se les diagnostica problemas cardiovasculares, un clásico de la medicina soviética. A veces los desastres ocurren donde menos lo esperas. 1980, Kramatorsk, Ucrania. En un edificio de 9 plantas, en la calle Gagarin, la gente empieza a padecer una extraña enfermedad. Los niños se resfrían constantemente, los adultos tienen leucemia. La investigación revela una pesadilla. En los años 70, una cápsula que contenía cesio-137 se perdió en una fábrica local. La cápsula cayó en una hormigonera y el hormigón radioactivo se utilizó para construir el edificio. Durante 9 años la gente vivió dentro de esta caja radioactiva. El nivel de radiación en algunos apartamentos superaba 1000 veces la norma. El edificio fue demolido. En su lugar hay una placa conmemorativa. Pero ¿cuántas cápsulas de este tipo se perdieron en toda la Unión Soviética? 1987, Goiânia, Brasil. En el abandonado Instituto Goiano de Radioterapia se oxida el viejo equipo médico. Entre los escombros se encuentra una unidad de radioterapia con carcasa de plomo. En su interior hay una fuente de cesio-137 que en su día salvó la vida de numerosos pacientes con cáncer. El 13 de septiembre, 2 chatarreros, Roberto Alves y Wagner Pereira, entran en el edificio. El pesado cilindro de plomo parece valioso. Lo llevan a casa en un carrito intentando abrirlo por el camino. En casa, en el patio, con un martillo y un destornillador, finalmente logran romper la protección. En su interior hay una extraña cápsula y dentro de ella, magia. El polvo azulado brilla en la oscuridad con una luz sobrenatural. Es un verdadero milagro. Roberto lleva el hallazgo al chatarrero local, Deber Ferreira. Este está encantado, nunca había visto nada parecido. Por la noche llama a sus amigos y familiares para que lo admiren. Reparten el polvo entre todos los que lo desean como si fuera una curiosidad. Leide das Neves Ferreira, la sobrina de 6 años de Deber, juega con el polvo luminoso y dibuja patrones en su piel. Su abuela, María Gabriela Abreu, espolvorea la comida con el polvo mágico, que brilla tan bonito. Un chico emprendedor incluso intenta vender el polvo luminoso como polvo mágico. A las 2 semanas, todos empiezan a vomitar, sufren quemaduras y se les cae el cabello. Los médicos piensan que se trata de una enfermedad tropical, hasta que la esposa de Deber, Gabriela María Ferreira, lleva los restos del polvo luminoso al hospital en una bolsa de plástico. «Esto está matando a mi familia», dice ella. Pánico, evacuación. Dosimetristas con trajes protectores, 249 personas infectadas. 4 mueren en terrible agonía, incluida la pequeña Leide. Hay que demoler barrios enteros y retirar 3.500 metros cúbicos de tierra radioactiva. Y todo comenzó por simple curiosidad. Bueno, ahora ya lo sabes, si algo brilla por sí solo, mejor no tocarlo. 3 de enero de 1961, 21:01 de la noche, Idaho. Un polígono nuclear en medio del desierto. En un edificio del tamaño de un garaje se encuentra el sencillo reactor SL-1. Los militares planeaban fabricar varios como este para bases desde Alaska hasta la Antártida. Dentro hay 3 hombres: McKinley, de 27 años, Legg, de 26, y Barnes, de 22. Están realizando el mantenimiento rutinario después de las vacaciones. Hay que levantar la barra central 4 pulgadas, pero Barnes la tira como si fuera un zipper atascado, bruscamente, con rabia. La barra sale disparada 20 pulgadas, 5 veces más de lo necesario. En 4 milisegundos el agua del reactor se convierte en vapor. El vapor explota con tanta fuerza que el reactor de 13 toneladas salta como la tapa de una tetera hirviendo. ¿Y la barra en las manos de Barnes? Sale disparada hacia arriba a la velocidad de una bala. Atraviesa a Legg y lo clava al techo. McKinley vivió 2 horas, pero la dosis era excesiva. Barnes murió al instante. Los enterraron en ataúdes de plomo. Las partes de los cuerpos que irradiaban demasiado se enterraron como residuos nucleares. Así, una barra defectuosa causó la muerte de 3 hombres, y hasta ahora nadie sabe si fue un error o si Barnes lo hizo a propósito. Ahora bien, esta historia puede parecer una locura, pero es totalmente cierta. En 1963, en el yacimiento de gas de Urtabulak, en el desierto de Karakum, Uzbekistán, se produjo una fuga de gas durante una perforación a 2.450 metros de profundidad. Una potente fuente de gas salió disparada con el rugido de un motor a reacción. El gas se incendió.
La llama de más de 100 metros de altura, como un edificio de 30 pisos, ardía día y noche. La temperatura en el epicentro alcanzaba los 1500 grados Celsius. La arena alrededor del pozo se convirtió en vidrio. En un radio de 1 kilómetro todo murió. El rugido de las llamas se oía a 15 kilómetros de distancia. Durante 3 años, los mejores bomberos de la URSS intentaron apagar este infierno. Vertieron agua, pero ésta se evaporaba antes de llegar a las llamas. Inyectaron arcilla, pero fue inútil. Detonaron dinamita cerca, pero la antorcha ni siquiera se inmutó. Cada día se quemaban 12 millones de metros cúbicos de gas, suficiente para calentar una ciudad del tamaño de Houston. Entonces uno de los científicos propuso: detonemos una bomba atómica en su interior. Todos pensaron que se había vuelto loco, pero no quedaban otras opciones. El 30 de septiembre de 1966, a una profundidad de 1532 metros, a 35 metros del pozo accidentado, detonaron un dispositivo nuclear de 30 kilotones, 2 Hiroshimas bajo tierra. La onda expansiva desplazó las capas de roca, colapsando el canal del pozo como si fuera de papel. ¿El resultado? El incendio se extinguió en 23 segundos. 23 segundos después de 3 años de lucha infructuosa. Esta operación marcó el inicio del programa soviético Explosiones Nucleares para la Economía Nacional. 124 explosiones atómicas pacíficas en toda la URSS. Crearon embalses, trituraron minerales, buscaron petróleo. ¿Una locura? Quizás, pero en Urtabulak funcionó. A veces para apagar un incendio no se necesita agua, sino una bomba atómica. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9 golpea Japón. La central nuclear de Fukushima resiste los temblores, pero una hora después llega un tsunami de 15 metros de altura. La ola sobrepasa el muro de contención, inunda los generadores diésel de los sótanos e interrumpe el proceso de refrigeración. Los días siguientes son una agonía. 3 reactores se funden, explosiones de hidrógeno destrozan edificios. El agua radiactiva se derrama al océano. Al final 160.000 personas son evacuadas y se crea una zona de exclusión que durará por varias décadas. Esta es la primera catástrofe de la era de Twitter. El mundo entero la vio en vivo. 12 historias. 12 puntos del mapa del mundo en los que el átomo mostró su verdadero rostro, desde las chicas radioactivas de los años 20 hasta los reactores fundidos de Fukushima. ¿Qué tienen en común? La arrogancia humana. Pensábamos que habíamos domesticado el átomo, que un destornillador mantendría alejado al demonio, que los muros de hormigón ocultarían la radiación, que el océano no se elevaría por encima de nuestras presas. Cada desastre comenzó con la frase que podría salir mal, cada encubrimiento con la idea de que la gente no debe entrar en pánico, cada víctima con la seguridad de «a mí no me pasará». ¿Cuántos secretos radioactivos más se esconden en los archivos? ¿Cuántas fuentes de radioactividad perdidas yacen entre la chatarra? ¿Cuántas bombas descansan en el fondo de los océanos? La próxima vez que veas una señal de peligro por radiación, recuerda estas historias. Recuerda a las chicas con los huesos brillantes, el científico con el destornillador, los niños jugando con cesio, porque el átomo no perdona los errores, no perdona la complacencia y desde luego no perdona el olvido. Estos desastres se han ocultado durante décadas, pero la verdad, como la radiación, siempre sale a la luz. La única pregunta es ¿qué precio pagaremos por la próxima lección? Cuídate y recuerda, en algún lugar del mundo, quizá más cerca de lo que piensas, una nueva bomba atómica está haciendo tic-tac, solo que aún no lo sabemos.